justicia de Cristo reanima tu amor. Vamos avanzando en estos libros históricos. Hemos dejado ya atrás en la clase pasada esta hermosa historia en el libro de Ruth, pero esta parte de la historia de Israel, los jueces, hemos dicho que la historia de Ruth ocurre en el tiempo de los jueces y Samuel es uno de los últimos jueces, por lo tanto los primeros 8 capítulos, 7 u 8 capítulos del libro de Samuel nos va indicando a este último juez, el número 15 de los jueces que gobiernan a Israel en esta época oscura que hemos dicho. Luego viene la monarquía. Entonces el libro de Samuel tiene a este personaje como importante. La verdad es que en cuanto al autor, no ha sido posible poder con certeza decir, bueno, es Samuel, puesto que sí dice el libro de Samuel ahí en el capítulo 10, en el versículo 25, donde sí escribió un libro. Y dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Sí escribió en un libro, pero sabemos muy bien que él murió. Este libro, Primera de Samuel, no es tan difícil poder bosquejarlo. Ahí, a medida que avancemos en el estudio, voy a decir las dos grandes divisiones que tiene el libro, y por lo tanto es muy probable que él también escribiera parte de este libro, pero sin duda, por lo que está escrito en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y en el versículo 29, pudieron haber participado otras personas en el relato, puesto que Samuel está dentro de la vida del primer rey de Israel, tiene ese privilegio de ungir, de dar comienzo a la monarquía hebrea y también a David, pero muere. Entonces, Primera de Samuel, gran parte del libro, 8 adelante, va a hablar de la vida de Saúl. Y Segunda de Samuel va a hablar de la vida de David. Entonces, no va a ser muy difícil de poder hoy, a través de estos libros, Primera de Samuel o Segunda de Samuel, enriquecernos en la vida de estos primeros reyes que gobernaron a Israel. Primera entonces de Crónicas 29 dice, los hechos del rey David, claro, porque así está, los primeros y los últimos, los postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel. Vidente, porque no solamente es un juez Samuel, sino que también es un profeta, es un vidente. Pero también se habla de otras personas. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Así que es muy posible que en todo este escrito de Primera, Segunda de Samuel, haya habido otros colaboradores de estos profetas, estos historiadores, como fue Natán y Gad, que también se refieren a la historia, a los hechos del rey David. Vamos a avanzar. Originalmente estos libros, Primera y Segunda de Samuel, eran un solo libro. No existía, como hoy tenemos esta división. Los que tradujeron la Septuaginta, ellos lo separaron. Y esa división se ha mantenido hasta el día de hoy. Primera y Segunda de Samuel, que en el fondo nos sirve para hacer esta división de estos dos primeros reyes, Saúl y luego David. En la Primera de Samuel va a registrar la historia de Israel en la tierra de Canaán, porque ahí se está llevando toda esta situación de los jueces.
en la tierra de Canaán. Y va a registrar esta historia durante esta transición de este gobierno que hacen los jueces hasta entrar a la monarquía, ¿no? hasta la unificación que hubo para el gobierno ya de los reyes de Israel, tanto Saúl, David como Salomón. Hemos dicho, este es el último juez y tuvo el gran privilegio Samuel de ungir a estos dos primeros reyes en esta etapa de la historia de Israel, a Saúl y a David. Este libro nos brinda datos muy importantes del nacimiento de Samuel, porque así podemos subdividir el libro, nacimiento de Samuel, porque él es el personaje importante. Y vamos a tener esta historia, estos datos, en la primera de Samuel, desde el nacimiento hasta la muerte de Saúl, ¿no? Ahí termina el primer libro de Samuel, cuando Saúl se quita a sí mismo la vida. Podemos también repetir que Samuel fue juez en Israel, pero también fue profeta y una cosa importante, él fue jefe de una escuela de profetas. Él fue aquel que instruía a estos. Ya Efraín les ha podido enseñar lo que es un profeta, una persona que habla en nombre de Dios. Y además hay una parte que tenemos que incluir, lo que fue sacerdote, puesto que a la muerte de Elí, él toma ese oficio de sacerdote. Y en esto, este libro nos va a dar, y eso lo voy a hacer al final, los paralelos que hay entre Jesús y Samuel. Hay 8 paralelos en que se asemeja Jesús con Samuel. Pero eso lo vamos a ver ya al final, o por ahí lo vamos a introducir en una de las clases que vamos a tener. Este fue un varón de profunda piedad religiosa, un hombre completamente dedicado a Dios. Y cuando murió, el mismo libro de Samuel nos dice, el pueblo lamentó mucho la muerte de él, lamentó mucho, hizo mucho por su pueblo, ¿no? Los juzgó, los guió, y el capítulo 28 de Samuel, el versículo 3, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, lo había llorado, ¿no? La palabra lamentar, había llorado, había lamentado mucho que él ya no estuviera. Fue reconocido, ¿no? como un profeta de Dios, porque así lo dice el mismo libro, en el capítulo 3 nos va mostrando el versículo, por ejemplo, 3:20 de Primera Samuel 3:20, dice, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Era un fiel profeta del Señor. Todos pudieron reconocer la calidad de hombre consagrado al Señor, de poder guiar al pueblo a lo que la ley de la palabra decía. Con razón, la palabra obediencia es dicha por él ahí en 1 Samuel capítulo 15, la importancia que hay en lo que es la obediencia de Dios. Cuando el pueblo hubo obediencia, hubo victoria. Cuando el pueblo buscó a Dios, Dios estuvo con ellos. Pero cuando el pueblo desobedeció, se apartó de la ley del Señor, la gloria del Señor abandonó totalmente y fueron derrotados, como este libro, los primeros 7 capítulos, los va a señalar. El pueblo se enfrenta a los filisteos pensando que Dios estaba con ellos, porque pusieron su confianza en el arca del Señor, pero no comprendieron de que si el corazón no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, con arca, con templo o con lo que fuera, Dios jamás iba a poder bendecirle y poder ayudarle.
Bien, la división de este libro fácil, puede ser claramente dividido en dos secciones. Yo así lo he seccionado para poder estudiarlo. La vida de Samuel, del capítulo 1 y 12. En esos 12 capítulos vamos a ver a Samuel en todo su apogeo, en todo lo que él hace. Y luego está la otra parte, la vida del primer rey en Israel, que fue Saúl. Y viene del capítulo 13 hasta terminar. Bien, vamos a ver el libro. El libro comienza con este milagroso nacimiento de Samuel en respuesta a la ferviente oración de su madre. Así comienza el libro. El capítulo 1 tenemos a subdivisión, la vida de Samuel, entonces tenemos el nacimiento de este hombre, de Samuel. Y cuando niño él sirvió en el templo de Dios, porque así fue la voluntad de su madre al tenerlo, de prometer entregarlo al Señor. Y este niño se ha escogido como levantado por Dios como profeta en un momento muy complicado para la nación de Israel. Y ahí en el capítulo 3 uno ve que la primera profecía de este niño fue un juicio sobre lo que pasaba en el sacerdocio, lo que pasaba en la casa de Elí y la corrupción que había, así Dios a él le da un mensaje para darlo. Así que vamos a ir viendo esas cosas. Por cierto, yo voy a enfocar en las cosas más importantes en estos primeros 7 capítulos, quedando un porcentaje que cada uno de ustedes pueden leer y puedan también analizar. Yo le estoy dando en estos estudios las cosas que me parecen a mí relevantes, divisiones del libro, para que puedan después desarrollarlo. Así que bien, vamos en este 15º juez, en que la historia en Primera de Samuel nos dice de este varón llamado Elcana, que tiene 2 esposas, se da el nombre de estas 2, y se hace énfasis en una, que es Ana, que no podía tener hijos, a la cual Elcana amaba a Ana más que a la otra, pero se da ese detalle de la manera como nace Samuel. Cada año iban a adorar al Señor al lugar que estaba en Silo, y Ana tenía una oración al Señor, que le diera un hijo. Y ella estaba dispuesta a entregar a ese hijo al servicio del Señor. Dios escuchó. Esa es la narración del capítulo 1. Dios escuchó la oración. Y Ana dio a luz a un hijo, al que llamó Samuel. Se ve que ella lo pide con todo fervor, ella lo pide con todo el corazón, y Dios escucha esa oración. Esta segunda parte que nos muestra el capítulo 2 y 3 tiene que ver con que el reinado de Elí como sacerdote, como juez, va a terminar, no es bueno, y Dios levanta a Samuel para que tome ese lugar y pueda de ahí para adelante establecer el plan que él tiene determinado para su pueblo. La escritura va a señalar que los hijos de Elí en el capítulo 2, versículo 2, eran hombres impíos, eran hombres malvados. Primera Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y se añade otra cosa, no tenían conocimiento de Jehová. Uno se pregunta cómo es posible esto, siendo Elí un sacerdote. ¿En qué falló él? Bueno, vamos a ir viendo a través de esta situación. Esta gente también eran inmorales. El versículo 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas
de Jehová. Y bueno, aquí hay una situación de lo que sucede ahora con Samuel, porque Samuel dice el capítulo 2, versículo 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz luego 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, porque eran inmorales, eran impíos, malvados, sin conocimiento de Dios, inmorales, sin ningún respeto a las cosas del Señor, burlándose de todo lo que eran las cosas sagradas de Dios. Y Elí, la verdad de las cosas, que parece, como vamos a ver, porque el Señor dijo de él, que parece que él no, como el capítulo 3, versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este fue el problema de este varón. Él no hizo nada. ¿No? Él lo dejó nada más. Él oía, sabía, escuchaba todo lo que pasaba. Por cierto, como dice el versículo 22, 1 Samuel 2, 22, Elí era muy viejo, era una persona ya de edad, y tal vez esto jugó, pero cuando fue joven no hizo lo que Dios está ordenando. Por lo tanto, este es el mensaje que Dios le va a dar, le va a dar a él. Cuando él los amonesta a ellos, hay una parte en que hago una división, en una parte en que digo que ambos, tanto Samuel como Elí, Samuel fue un gran hombre de Dios, pero como padre falló. Elí fue un sacerdote de Dios, pero sin embargo como padre falló. Y lo que sí, el capítulo 3, versículo 19, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y el texto dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto habla de la fidelidad de él a la palabra del Señor. Dios estaba con él, pero él también obedecía todo lo que Dios decía en su palabra. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él seguía su vida exactamente como Dios ordenaba que había que vivir, bajo lo que Dios decía. En el capítulo 4, bueno, los filisteos todavía tenían pleno poder. No olvidemos que Sansón muere, mata a muchos filisteos más que había matado en su vida, pero nos liberta de esta opresión que tiene el pueblo. Los filisteos aquí entran en batalla y dice que el pueblo puso, si uno ve, capítulo 4, versículo 1, y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y en esta batalla, dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, porque los 2 hijos de Elí llevaron el arca, teniendo esa idea de que, no olvidemos que el arca, cuando cayeron las murallas de Jericó, dieron esas vueltas a través de las murallas, el arca iba adelante, el arca abrió el camino del río Jordán para cruzar hacia la tierra prometida, así que el arca era la presencia de Dios con el pueblo. Pero la gente a veces se equivoca, piensa que puede hacer lo que quiere pensando que Dios va a estar con ellos y hagan lo que hagan. El arca no tenía ningún valor si es que el pueblo no hacía la voluntad del Señor. ¿Qué sucedió con arca y con ejército, con todo? Israel fue derrotado. Israel fue derrotado. Aunque los filisteos, cuando llegó el arca, mire usted lo que dice el versículo 8, 4:8, ay de nosotros,
Dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. O sea, tenían temor, tenían miedo, pero se esforzaron y ganaron, porque Dios ya no estaba con el pueblo. Y capturaron el arca, así lo dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Murieron. La gente tuvo mucha alegría, pero por el arca, porque tenían la confianza de que Dios estaba con ellos y que el arca le iba a dar la victoria, pero así no es, no fue. Yo creo que la mujer de uno de ellos lo reconoce en el capítulo 4, versículo 21. Hay una palabra hebrea aquí que se mantiene en el idioma y dice, y llamó al niño, porque dio a luz al saber la noticia. Antes, en el versículo 15, 4:15, Elí, que era ya de 98 años, era un hombre muy anciano, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Cuando él pregunta en el capítulo 16, al final del versículo 16, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero le dio la respuesta, Israel huyó delante de los filisteos, versículo 17, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Dice que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces la nuera da también a luz, oyendo en el versículo 19 el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, y se inclinó y dio luz. Y dice una palabra en el verso 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su marido. El texto es sin gloria, ya no hay gloria. Dios ya no estaba allí, Dios ya no estaba con ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Es lo que decimos nosotros en el Nuevo Testamento, de lo que el apóstol Pablo ha señalado en la carta a los filipenses. En la carta a los filipenses, porque hay gente que dice, bueno, no importa la iglesia que yo vaya, o no importa lo que nosotros practiquemos en las cosas del Señor, o digamos las cosas del Señor, total, Dios igualmente nos va a acompañar y va a estar con nosotros. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice, lo que aprendisteis, hablando de la palabra que él enseñó, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y si el pueblo de Israel pensó que hacer cualquier cosa, desobedecer los mandatos de Dios, Dios iba a estar con ellos, se equivocaron. Si hay alguien que también piensa el día de hoy en esta dispensación de tiempo en que estamos viviendo, en el tiempo de la era del Evangelio y de la gracia del Señor, puede hacer cualquier cosa, se equivoca. Es necesario que tengamos que hacer lo que Dios ha ordenado, lo que los apóstoles a través del Espíritu Santo han enseñado, para que la gloria del Señor esté con nosotros y el Dios de paz esté con nosotros. Bien, en el caso voy inmediatamente a hacer este paralelo, por así decirlo, entre lo que sucede entre Elí y Samuel. ¿Cuál es el paralelo que hay? Bueno, que fallan como padres. Uno lo ve en estos primeros capítulos, primera de Samuel 2:17, que el pecado que hacían sus hijos era muy grande. Dice, delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Era muy grande lo que ellos estaban haciendo. Y también hemos dicho ahí en el capítulo 2, versículo 22, que él oía todo lo que sus hijos hacían. Con todo Israel, él sabía lo que estaba pasando. Cómo dormían con las mujeres y que velaban a la puerta del tabernáculo y de reunión, y dice que les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Le dijo, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Y el texto dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Y aquí hay un paralelo en el versículo 26, antes de explicar esos versículos, uno de los 8. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Muy parecido a lo que se dice Jesús en Lucas. Por eso que hay 8 paralelos entre Jesús y Samuel. Este es uno. Era muy viejo, ya estaba muy de edad. Yo siempre digo, hay una edad en la cual hay que corregir, disciplinar y hacer las cosas bien, pero ya era viejo. ¿Quién iba a oír a un viejo? Estos jóvenes eran perversos, malos, impíos, sin conocimiento, sin respeto, sin nada, sin conocimiento de Dios, dice la Escritura. Entonces, él les llama la atención, pero la pregunta que le hace, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Es muy probable una pregunta muy suave. Aquí hay una pregunta muy suave. ¿Pero qué más podía hacer este hombre viejo ya como era ya? ¿Qué más podía hacer por estas ramas que ya se habían criado en forma muy, muy chuecas? ¿No? Ya nada podía hacer. Prácticamente lo que le dijo a él, no oyeron, no escucharon, no lo hicieron antes, menos lo iban a hacer ahora que era un viejo. Porque así es el texto. El versículo 22, Elí era muy viejo. Primera de Samuel capítulo 3, cuando Dios le habla a Samuel y coloca esto, por eso digo, a veces las cosas uno tenemos que aprender a corregir las cosas. Si las corregimos muy suave, a lo mejor no están bien. Porque el versículo 13 dice, 3:13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe lo que estaba pasando. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este es el problema. Él no los ha estorbado. Por eso digo, si bien existe esta reprensión, una manera, yo la encuentro demasiado light, esa es la palabra, muy, muy suave. Él debió haber atacado esta cosa con mucha mayor fuerza. Y además, quién sabe cuántos años esto ya llevaba. Y él jugó ¿cuántos años? 40 años. Entonces, esto era ya de tiempo, no era algo que se estaba dando en estos últimos años de él y de los jóvenes. Él no lo estorbó. Y en el caso de Samuel fue un gran hombre de Dios, como lo hemos visto, un varón consagrado de Dios. Las palabras de Dios las tenía muy claras. Pero dice Samuel capítulo 8, versículo 3. Leo del versículo 1, porque también todos envejecemos, y Samuel envejeció. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Cuando ya él no pudo hacer más, puso a sus hijos. Pero dice, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Ahí los puso. Pero miren lo que dice el versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. No anduvieron. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículo 5. Y le dijeron, en este caso, a los ancianos de Israel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y aquí se hace la gran pregunta, y por tanto le dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, eso es lo que podemos decir en esta parte de Samuel. Sus hijos no anduvieron en el camino de su padre. No, uno tiene que aceptar lo que es el libre albedrío. Hemos estudiado que Dios ha dado al hombre esa libre elección. Es la persona que decide. Uno cuando analiza los diferentes
personajes de la Escritura, desde el principio, hablando del hogar, de la familia, los grandes hombres de Dios tuvieron grandes problemas que enfrentar con sus hijos. Muchos de ellos fueron grandes hombres de Dios. Hubo reyes que fueron grandes hombres de Dios, cumpliendo la palabra de Dios, pero sus hijos fueron unos perversos cuando estudiamos la vida de los reyes de Israel. Pero en cada hogar, en muchos de los hogares que la Escritura señala, hubo situaciones complicadas en la familia. Y eso tiene que explicarse en la libertad que tiene. Muchas veces como padre se cumple de poder enseñar lo que Dios dice, lo que Dios está señalando. Sin embargo, sabemos que tenemos una gran lucha contra el mundo, contra los amigos, contra la televisión, contra muchas otras cosas, el colegio, maestros ateos en las universidades, donde minan y calan muchas veces la vida de los jóvenes. Por eso es que es tan importante la edificación en la iglesia, la enseñanza, poder explicarles a ellos qué es primero. Dios es primero. No, Dios es por sobre todas las cosas, y que puedan tenerlo desde siempre y ojalá se pueda cumplir un proverbio que dice: enseña a tu hijo y cuando sea grande no se va a olvidar. Pero eso son cosas. Los libros, los proverbios son, cosas en las cuales nosotros decimos, se puede o no cumplir. Son cosas generales, ¿no? Muchas veces no va a ser así. Muchas veces no va a ser así. Bueno, estábamos hablando, van a la guerra con los filisteos, ya hemos hablado, los filisteos capturan el arca, se adueñan temporalmente de ellos, y cuando Dios les envía un juicio a ellos regresan el arca. Hay una parte importante aquí en el libro, en el capítulo 7, los versículos 3 al 6, el texto va a referirse a lo que Samuel en esta primera entrada del libro está hablando hacia ellos, en la cual están dispuestos ahora para poder enfrentar a los filisteos, teniendo en cuenta que antes habían sido derrotados, pero ahora él les dice qué es lo que tienen que hacer para que puedan ser victoriosos en esta batalla. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, 7:3, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Aquí está lo que estamos diciendo. Había que lavarse, había que limpiarse, había que volverse al Señor. Es la eterna palabra que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, especialmente en toda la historia de los filisteos, en toda la historia de los profetas. Me viene que cada vez que el pueblo no hizo la voluntad de Dios, Dios juzgó el no cumplimiento de su palabra, como él lo había señalado en el libro de Deuteronomio, y el juicio de Dios cayó sobre la nación en muchos sentidos. Y me recuerda lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 32, porque Dios siempre, en toda la palabra vamos a encontrar esto, el deseo de Dios, de que el hombre sea salvo, que tenga las bendiciones, que reciba la gracia de Dios, pero hay condiciones que la persona tiene que hacer. Y si usted no sigue esas condiciones, olvídese que Dios va a estar a su lado. Olvídese que Dios va a bendecir su vida y le va a ayudar en este camino de Canaán que tenemos, entre comillas, o sea, para llegar a la tierra prometida, Canaán, en este camino de Egipto a Canaán, que tenemos, entre paréntesis, que llevamos nosotros en el camino hacia la vida eterna. Ezequiel capítulo 18, verso 32, le dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis.
El versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Siempre fue él. Dios siempre dejó a ver la llave, eso que voy a decir yo, la llave para que el pueblo pudiese entrar en toda la bendición de Dios y ser bendecido por Dios. Aquí le está diciendo Samuel, bueno, dejen los dioses, dejen a Astarot, preparen su corazón al Señor, sírvanle al Señor, y Él va a librarle de la mano a los filisteos. Esa era la llave que ellos tenían que hacer. Y ellos eso hicieron. Quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Y obedientemente fueron a aquel lugar sacaron agua, la derramaron delante del Señor, ayunaron aquel día y reconocieron todo el error que habían cometido. Clamaron contra el Señor, no contra Jehová hemos pecado. Dice, y juzgó Samuel a los hijos de Israel, no, en Mizpa. Y bueno, ellos vinieron ahora como la primera vez que habían capturado el arca. Volvieron de nuevo, pero la cosa fue diferente. Versículo 10 dice, aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero ahora había uno que estaba a favor del pueblo. Ahora había uno el cual hacía cumplir su palabra. Ellos habían vuelto de Dios, ellos se habían vuelto a las cosas del Señor y Dios había vuelto también su gracia sobre ellos. Y dice, más Jehová tronó aquel día con gran estruendo contra los filisteos. Para que vea que la batalla es del Señor. Siempre ha sido eso. La batalla es de Dios. Dios da victoria. Con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios estuvo con ellos. La cosa cambió. ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Todas estas son hermosas enseñanzas para enseñar, para predicar. Hay muchas cosas importantes en estos primeros 7 capítulos que hasta aquí había yo de llegar. Ahora dice el versículo 11, saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos, mire, hasta abajo de Betzcar, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Misma y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es tremendo. El Señor nos ayudó. Pero ¿cuándo le ayudó el Señor? Cuando ellos volvieron su corazón al Señor. Cuando ellos buscaron al Señor. Y dice el texto, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano a los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová, un gran profeta, un gran fiel hombre de Dios. Llevó el pueblo de Dios a volverse al Señor, y ellos se volvieron. Y Dios les dio la victoria, le dio el triunfo tan necesario, hermano. Permita el Señor que nos ayude a poder comprender estas cosas. Lo demás son, yo se los voy a enviar, lo que sucede con los filisteos, el arca, y todo lo que habla es en esos capítulos. Pero estas son cosas muy importantes. Hasta aquí queda la primera parte de Samuel. Hemos terminado este periodo de los jueces, ¿no? Y ahora nos vamos a encontrar para la próxima clase ya entrando en la monarquía, entrando en el rey Saúl. Así que Dios los bendiga. Lean, por favor, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Creo son libros que, la verdad, son muy ricos en enseñanza para nuestras vidas. Dios les bendiga.